Gloria a Dios. Buen día. Que el Señor nos guarde en su misericordia, en su amor, en su paz, en su ternura y en toda su bondad en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras palabras, en nuestras acciones. Bueno, la enseñanza de hoy, el juicio de Dios para los que hacen brujería. Es un tema de repente controversial para algunos y agradable para otros, como dice la palabra. Pero hay que tratarlo por las cosas que estamos viendo en la humanidad. Un día yo dije en una prédica que la izquierda y la derecha se iban a unir para hacer un solo poder. Y hoy lo estamos viendo. No se trata de un poder militar, se trata de un poder espiritual, que es a lo que nos enfrentamos todos los que somos creyentes y los que sabemos que hemos aceptado el cambio en nuestra vida de parte de Dios. Tenemos que entender que no solo hay formas de hacer un pacto satánico, como sabemos que es lo que llaman horóscopo, estos adivinos que te predicen según las estrellas, la palabra habla de eso también, que hacen como magia con sus acertijos de decir que el signo es de una forma y ponen a las personas en una sola dirección, a pensar de una sola manera porque ya alguien le dijo que tenía que ser así y no es verdad. Todos tenemos una coincidencia de gustos y colores, de tradiciones, de cultura, pero no es necesariamente que sea cierto porque cada ser humano es único. No hay un patrón igual uno del otro, solamente que compartimos los mismos intereses, ya sea que sean diversos, pero son los mismos intereses del derecho a la vida, que es el que Jesucristo nos regaló en la cruz, el derecho a vivir. Es quien nos ha regalado la mayor y más grande gracia de estar en vida, permanecer en la vida y no morir nunca más. Y la tendréis en abundancia, dijo el mismo el Señor. Y es verdad. Entonces, ¿por qué traigo este tema a colación de estos señores que hacen este tipo de cosas? Bueno, tengamos en cuenta que Israel fue juzgado también por eso, o las tribus de Israel fueron juzgadas también por eso. No solamente lo hacían teniendo, como dice la palabra, de qué les sirvió a ellos que se le diera el oráculo, es decir, la palabra, en gran manera de mucho. Pero sin embargo, distorsionaron la palabra del Señor y la convirtieron en dioses ajenos, en pareceres particulares, y le dieron incluso a Jeremías: si adoramos a la diosa Diana o a la diosa del sol, entre otros nombres que ella tiene, incluyendo hoy en día la Virgen María, la Virgen de Fátima, la Virgen mística y un montón de cosas que le llaman, pero es la misma Virgen del pasado, que es un dios o que es un demonio o un espíritu, como alguien lo quiera llamar. Hay quienes dicen también que son espíritus buenos, que ellos le hacen adoración a espíritus buenos. No existen. El único bueno, dijo Jesús, es Dios. Los demás somos imperfectos todos. Tendemos a cometer infracciones con las leyes del Señor, pues entonces no somos buenos, aunque aparentemos ser buenos. Porque también dice la palabra que con nuestros propios pensamientos también pecamos. Entonces, ¿qué es lo que nos queda aquí? La fe. Lo único que nos queda es la fe, saber que podemos pedir perdón, la misericordia del Señor en su propia gracia para con nosotros los que habitamos esta tierra, como dijo Jesús, que no sabíamos lo que hacíamos cuando los estábamos sacrificando todo. Nos incluimos nosotros también porque somos parte de ese proceso, no estamos ajenos a ese proceso y ni tampoco estamos ajenos a las doctrinas, ni a las leyes, normas y estatutos que le dieron al pueblo de Israel, porque somos ahora el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. No porque hablemos hebreo, arameo, ya yo le expliqué en el anterior, está por allí donde lo publiqué, no nos hace santos. De hecho, los judíos no son más santos que los gentiles, dice la palabra. ¿Por qué? Porque Cristo vino a dar la vida por todos nosotros, y en el idioma que hablemos y de la forma que lo digamos, pues no nos hace santos. Bien, dice la palabra que hablaremos una sola lengua, sí. O hablaremos la lengua del malvado, o hablaremos la lengua del santo, que es Jesús. Entonces, hay un montón también de sectas cristianas, dicen ellos, que están haciendo con nombres que ni en mi vida lo había escuchado nombrar, llamando al Señor demonio, y lo dicen en hebreo casualmente,
Y entonces no nos dejemos engañar por nuestras propias pasiones y nuestras propias necesidades humanas. Cuando digo necesidades humanas me refiero a este huerto que tiene muchas dificultades con nuestros propios pensamientos y es muy difícil, como también dice la palabra, que el cuerpo o la carne se enfrenta al espíritu. No le gusta lo espiritual. Claro, le gusta lo espiritual cuando no son espíritus que están mandados a velar por nuestro huerto, sino que están al contrario, a condenar nuestro huerto, que es nuestro propio cuerpo. Empecemos con Proverbios 16. Y voy a leer varios versículos porque yo no me sé la Biblia, pero yo los busco así y el Señor me da tanta misericordia que a veces abro la Biblia y ahí está, sin buscarla. Yo digo, bendito sea el Señor. No sé si es por el don de la interpretación de la lengua del Señor, que es esta, la palabra de Dios, o maestría, como dice también la palabra, que algunos seremos maestros de la palabra. No lo sé. Pero igual me complazco en hacerme siervo del Señor, en hacerme un obrero del Señor, para dar la información de lo que el Señor me da como mensaje de Él mismo en la Biblia. Dice así, 16:1. Del hombre es preparar dentro de su alma el razonamiento. Muchos dicen que no tenemos libre albedrío una vez que aceptamos al Señor. Es una mentira. Una muy, muy, muy grande mentira. Del hombre es preparar dentro de su alma el razonamiento. Por eso es que la palabra nos da la sabiduría, pero úsala con inteligencia. La inteligencia es el ser humano. Que el Señor nos las decora, nos las adorna, sí, es verdad. Pero la sabiduría es del Señor y la inteligencia es del ser humano, de cada uno. No hay un parámetro para todos. Dice la palabra que quien cometa pecado será juzgado según sus iniquidades. Pero también serás puesto en la gloria según sus amores aquí en la tierra. Sus amores me refiero a amores familiares, amores doctrinarios con respecto a las leyes del hombre, el respeto al jefe, el respeto a los hijos, el respeto a nuestra propia vestidura, que es nuestro cuerpo. Bueno, ese es otro tipo de sabiduría, pero hay que hacerlo con inteligencia. Yo puedo tomarme un trago, dice la palabra. De hecho, sale muchas veces en la Biblia que no seas glotón ni que te embriagues tampoco. Sí, o dejas de comer porque es pecado o dejas de tomar porque es pecado. No, es que te tome un trago. No es lo mismo a que te embriagues. Es que te comas tu comida diaria de todos los días y te la comas balanceada, como también dice la palabra, pero no es que te vas a poner a comer con grosería. Eso también lo dice Pablo, gloria a Dios. Y dice así, y del Señor el gobernar la lengua. Es decir, es razonamiento de hombre y del Señor gobernar la lengua. Es decir, el Señor te pone límites. El Señor pone y te pone también libertad. Sí, porque es el gobierno más democrático del mundo, el gobierno de Dios, o el gobierno en este caso, después del Nuevo Testamento, el gobierno de Cristo. Tenemos todo el derecho de decir lo que nos plazca. De hecho, vemos en las redes cómo hablan mal de Dios y siguen allí. Pero sabemos también que hay un juicio con antelación que nos dice que aquel que juzgue al Señor o maldiga al espíritu o maldiga a cualquiera, ya sabe que tiene ganado el infierno. Entonces, es del Señor juzgar nuestra lengua. Tenemos que tener muy en cuenta qué decimos, no juzgar ni siquiera al hermano ni nosotros mismos, porque no nos pertenecemos. Somos propiedad por creación del Señor y somos propiedad por juicio de parte de Jesús. Y somos propiedad o de Jesucristo o del demonio, hijo del diablo, como lo llama el Señor, porque es razonamiento humano. Razonamiento humano. Todas las acciones del hombre están patentes a la humana vista. Es testigo de todo el mundo lo que hagamos, ¿no? Por eso es que nuestro testimonio es muy importante. El que no es cristiano o no predique la palabra, igual rinde juicio delante de la humanidad. Ya sea que haga fornicación, adulterio, robo, chisme, malintencionado, como sea, grosero, todo es un juicio humano. Mas el Señor pesa los espíritus y juzga los interiores de nuestra alma. El Señor pesa los espíritus, que es lo que yo siempre he llamado el libro de vida. Y en el libro de vida es el espíritu que Dios puso en tu alma o en tu cuerpo, que es lo mismo. Bueno, que el alma le da vida al cuerpo, pero que es el que mide, que es lo que nosotros llamamos libro de vida
en el Evangelio, que muchos creen que es un libro aparte. No, es tu propio espíritu. Cada uno tiene un espíritu y ese espíritu es el que gime y clama por nosotros, ya sea porque estamos en pecado, o ya sea porque estamos enfermos, o ya sea porque es un hijo del Señor que aceptó a Cristo Jesús en su vida como salvación, y él va a gemir y clamar por su alma. Entonces él pesa los espíritus. Ahí se está leyendo nuestro libro de vida. Dirige hacia el Señor tus obras, todo, bueno o malo. Pide perdón, ya le dirigiste la obra al Señor. Hiciste algo bueno, gracias Señor por permitirme ser un obrero tuyo, Padre Santo, porque tú me lo permites. Y eso es normal, te despiertas, te acuestas, te levantas, pase lo que pase, siempre en el nombre de Jesús. Sabemos que gracias al Señor por Noé fuimos salvos. Sabemos que por Moisés también Israel fue salvo. Y sabemos que por Cristo somos salvos, porque incluso no nos dejó solos. Dejó el Espíritu Santo de Él mismo para que nos resguardara y nos diera sabiduría. Y tendrán buen éxito tu designio. Dirige hacia el Señor tus obras y tendrán buen éxito tus designios, tus pasiones, tus deseos. Todas las cosas las ha hecho el Señor para la gloria de sí mismo. Es decir, lo que tú haces, bueno o malo, es para gloria de ti mismo. Porque te amas tú como amas al prójimo, pero por sobre todas las cosas, amamos al Señor, que es nuestro creador. Ahora es nuestro Padre, porque ya dejamos de ser creación para ser hijos de Dios. No es lo mismo, ¿verdad? En la creación nos dominaban las leyes. Eso está en Romanos, que también lo expuse, capítulo 3 en adelante. Pero lo pueden leer desde el 1 y van a ver todo lo que habla referente a la ley. No son los judíos los que nos van a salvar. No son judíos, hoy en día no son el pueblo de Dios. Son el anticristo, y lo dice la Biblia, no lo digo yo. Está allí en la Biblia. Bendito sea el Señor. Todas las cosas las ha hecho el Señor para la gloria de sí mismo, y también al tiempo al cual reserva para el día del asiego, para el día del gozo, para el día del juicio, para el día del matrimonio, para el día que ustedes quieran llevarlo. Pero a cualquier día que lo lleven, es para ese último día. Por eso es que Jesús, cuando la mamá le dijo, una mujer noble, hermosa, moralmente íntegra, no digo que sea virgen, porque todo aquel hombre y mujer que está en la santidad, así peque, al arrepentirse, se hace santo, se hace virgen. La mujer y el hombre se hace santo. Entonces, le dice, ¿por qué me adelantas el tiempo? ¿Se refería a la última cena? No. Se refería al día del matrimonio de la iglesia del Señor con Él mismo, donde va a haber vino, y dice la palabra que va a haber vino y que va a haber carne en abundancia, que va a haber toros gordos que van a ser... ¿Quiénes son los toros gordos? Son aquellos mismos grandes potencias y grandes poderes que están en el mundo sirviéndole a Satanás, y por consecuencia de ello va a haber un juicio general. Si no, no hubiera juicio, porque si el hombre no hubiera pecado desde el principio del mundo, no hubiera pecado, tampoco existiría el juicio. ¿Pero por qué peca? Porque el Señor puso normas, leyes. Políticamente el Señor hizo eso. Políticamente llegó a la tierra y se hizo hombre para tener también juicio como hombre. Y él mismo fue víctima del juicio del hombre. Él puso juicio, pero ahora falta que Él ponga el juicio de Él, que es el final de los tiempos, para la gloria y honra de mi Señor. Es abominado el Señor, es abominado del Señor, no le gusta todo arrogante. ¿Han visto ustedes cómo hay hermanos que se jactan de tener aviones privados, de tener grandes congregaciones, de irse por el mundo a pasear como que si fueran unos jaques o unos magnates, que el Señor los llama magos en la palabra también? Pues sí, son unos magos. Y dice la palabra también en 1 Corintios capítulo 5, cómo también se llenan de poder a consta del Señor. Dice también en Isaías que le preste su nombre. 7 mujeres, son 7 iglesias. 7 mujeres le dirán a un hombre, no dice a los hombres, a un hombre que es a Cristo Jesús: préstanos tú para respeto de nosotros, que de la vestimenta y la comida nos encargamos nosotras. Son las congregaciones que están totalmente tiradas en el piso. Ni una sola congregación. Dice la penúltima iglesia, de las 7 iglesias estas también en Apocalipsis, que tiene unos cuantos sujetos allí, que están sujetos como individuos,
sujetos a la palabra y sujetos a la doctrina incluso de esta congregación que está en pecado. Pero ¿quién pesa los espíritus? Lo acabo de leer. El Señor. El Señor. Es decir, sigan asistiendo a las congregaciones, pero hay cosas que humanamente no se pueden resolver. Humanamente no hay forma de resolverlas. Aunque parezca que nada hace, esto está hablando lo que es abominable para el Señor. Y como dijeron los judíos, para el Señor no puede ser pecado. Igual como le dijo aquel hombre a Jesús. Sabemos que viene de parte de Dios, pero no lo aceptaste. Aunque parezca que nada hace, no es inocente. Aunque parezca que nada hace, no es inocente. Estas hermanas que se autoproclaman, como aquel hombre que se autoproclamó presidente, o un dictador que se autoproclama gobernador de una nación, que se autoproclama heredera de algo que no le corresponde, se llama inocente o bueno, es mentira. Es absolutamente falso. No es inocente. El principio o la principal del buen camino consiste en practicar las obras de justicia. El practicar las obras de justicia. No podemos estar del todo satisfechos porque es necesario buscar la perfección, pero no podemos estar del todo satisfechos porque sabemos. Y el Señor por algo lloró. Es más, cuando el Señor, de las tres veces que lloró, la tercera vez fue llegando a Jerusalén. Sabía del pecado de Jerusalén. Y tiene que ver con esto de la idolatría y la brujería. Él lo sabía del sacrificio de seres humanos, que en vez de sacrificar animales, sacrifican hoy en día a seres humanos. Y lo siguen haciendo de muchas maneras. De muchas maneras, tanto físicamente como espiritualmente. La cual es más agradable a Dios que el inmolar víctimas. La cual es más agradable a Dios que inmolar víctimas. El sacrificio del animal. En aquel entonces se podía hacer, vuelvo y repito, ya no se puede hacer. Muchos de los brujos siguen inmolando animales, haciendo cosas que no se deben hacer. Por ejemplo, en mi país, Venezuela, Barlovento, por ejemplo, el estado de Miranda, es el peor estado, y lo digo así textualmente, el peor estado donde se practica más la brujería. Nunca hay totalmente hay dos polos, el muy rico y el muy pobre. Y el muy pobre se sumerge en los vicios, de los juegos, del azar, de la prostitución, del robo. Incluso tienen santos para ellos, que el Señor los reprenda en el nombre de Jesús, que han sido delincuentes y los veneran. Tienen vírgenes, tienen al doctor José Gregorio Hernández, que no es que él haya sido pecador. Quien levanta ese espíritu de demonio es el hombre. ¿De dónde lo arrastra? De los plateados. ¿Y quiénes son los plateados? Los africanos. ¿Han visto usted algún país del mundo que sea totalmente desarrollado? ¿No dice la palabra que iban a pagar por siempre tanto los judíos como los romanos, como todos estos imperios? ¿No lo dice la palabra? ¿Acaso no se cumplió? Y todavía seguimos insistiendo en que tenemos la razón. Con todos los ejemplos que tenemos, con todo lo que la Biblia nos dice, todo esto que el Señor nos dice que no somos inocentes, seguimos. ¿Cómo se llama eso? Lo que hacen los sodomitas: prostitución, incesto, homosexualidad, ¿verdad? Robo, idolatría, falsedad de todo tipo. Que llegó un momento que todo colapsó. Que dice la palabra más adelante, que por la misma causa el planeta entero ya no es Sodoma, era solamente lo que nos venía. Si no, nos hacíamos seguidores de Dios. ¿Qué venía después? El juicio final. El sello del pecado. Que no es el sello eso que nos están diciendo que nos van a poner una mano, no. El sello del pecado que siempre ha existido hasta hoy en día. Bueno, con la misericordia y la verdad se expía el pecado y con temor del Señor se evita el mal. El temor no es miedo, no es miedo. Los celos del Señor no son celos, igual que los celos que nosotros sentimos. El temor al Señor es un temor santo de respeto, de saber que hay alguien superior que nos está viendo. ¿Por a través de quién? Del espíritu que Él puso en cada ser humano individualmente. Una vez que nosotros comenzamos a ser sinceros, mora también no solamente el espíritu que el Señor nos puso, nuestro libro de vida, sino que también viene la gracia del Señor dentro de nosotros, porque tenemos como testigo, y lo dice Jesús, al espíritu que Dios nos mandó a cada uno. Cada ser humano tiene un espíritu, solo que muchos lo aparten y ponen otros espíritus que no son santos, son demoníacos. Bueno,
El celo es un celo santo, es un celo de cuidado, de protección. El celo del hombre es un celo enfermizo que hasta asesina por él. Entonces no es lo mismo el celo del Señor que el celo del ser humano. Si fuere grato al Señor el proceder del hombre, si fuere grato el proceder del hombre al Señor, aún sus enemigos los reduciría a pedir paz. A sus enemigos voy. Muchos creen que los enemigos son solamente los ángeles caídos. No, los enemigos, y lo dice Jesús, que son sus enemigos, que eran los judíos en aquel entonces que lo estaban juzgando, somos nosotros los seres humanos. Ahora bien, ¿qué fue lo que el Señor respiró en nosotros en el huerto del Edén? Que vuelvo y digo, el huerto somos nosotros y el Edén es el espíritu que el Señor puso en nosotros. Pero bien, bueno, eso es otra discusión, pero yo lo aclaro como yo lo entiendo. Él reduciría a nada que no tuviéramos un derecho a tener libre albedrío, fuéramos como los animales. De hecho dice que somos como animales, que nos sacó, que no sabemos ni diferenciar entre un animal y otro. Nos está incluyendo a nosotros allí, como animales también. Por eso es que salen las 4 bestias en Daniel y salen las 4 bestias en Apocalipsis, no son las mismas. O son las mismas, pero unas son de las del demonio y otras son las 4 bestias de pareceres, gustos y normas que tiene la humanidad, las que están en el Apocalipsis. Pero bueno, gloria a Dios también por eso. Vale más poco con justicia, vale más poco. Muchos esperan prosperidad, riquezas, carros y después las ponen por las redes para humillar al que no las tiene. Porque cada proceso de cada ser humano es muy distinto a cada uno del otro. Sí, o cada cultura y cada raza, cada credo tiene una forma distinta, leyes. Una nación no se puede regir como se rige otra, porque cada ley, cada término, cada formación de cada ciudadano es distinta. Así es sencillo. Pero nosotros jugamos desde nuestro punto de vista. Si soy medianamente rico, entonces jugo al pobre. Si soy pobre, entonces jugo al rico. Pero el que está arriba del pobre y el rico, que son las dos clases más parecidas, la clase media con la clase pobre, el rico siempre va a ser rico y siempre va a tener sus propios criterios. Hay una que sacaron los católicos que se llama, bendito sea Dios, nació en España con unos curas católicos, así como salió también la Biblia Reina Valera de los curas católicos, que nunca dejaron de ser curas y ni nunca dejaron de ser católicos, que se llama, bendito sea el Señor cuando me acuerde. Ellos son de los ricos, tienen congregaciones o iglesias solamente para ricos. Y dicen que darle al pobre es una forma de tener dominio sobre él, ya sea con trabajo, pero también por detrás te están poniendo leyes, normas, impuestos y una gran más horas de trabajo. Entonces, ¿dónde está el beneficio del rico a favor del pobre? También lo dice Santiago, también lo dice Isaías. No está en ningún lado. Pero entonces nos volvemos brujos o idólatras, enalteciendo lo que no es de Dios. ¿Me entienden? Entonces, no todo el que anda con collares, vestido de blanco como los santeros, y la palabra me dice que no debo nombrarlos, pero en mi mente no los nombro a favor. Los nombro es en contra de mi propia voluntad, que no la quiero, pero muchos los nombran. Incluso cuando llegas al templo, y ahí voy porque el Señor tiene juicio contra la brujería, muchos de los que están en las congregaciones empiezan como los católicos y como los brujos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 3. No, es en el nombre de Jesús. Pero ya invocaron a Satanás. Y no digo que no creamos en el Padre. Tenemos que creer. Porque los 3 moran en nosotros, en Cristo Jesús. Ahora bien, pero es un ritual. Entonces comienzan a llamar que si la montaña de tal parte, para no decir nombre, el que conoce sabe de qué estoy hablando. Y la misma Biblia lo dice, que van a las montañas, debajo de un árbol encienden velas e invocan a su Dios. Y empiezan entonces a poseer almas dentro de la congregación para enaltecer al que los está llamando. Al fulanito, al sutanejo, los nombran con apellido y todo. Y como saben que tienen popularidad, están haciendo brujería dentro de la congregación. Una vez un brujo lo dijo y un hermano me preguntó sin yo saber que había tenido ese tema, cuando le expliqué me dijo, oye hermano, yo no sabía. Sí hermano, todos invocan y nombran más al enemigo que a Dios. Si tu corazón va a decir, tu boca, lo que siente tu corazón, entonces ¿por qué nombras tanto al enemigo? ¿Por qué no nombras de las virtudes del Señor? ¿Por qué no hablas de las leyes del Señor, de las reglas del Señor? ¿Por qué no hablas del bienestar que es estar en Cristo Jesús? ¿A través de quién? De su propio Padre y de su propio Espíritu.
que es Dios mismo regalándonos su propio estado de amor para nosotros. Y los pone a nuestros pies, dice la palabra, para que nosotros, por eso fue que el Señor nos lavó los pies, para que siguiéramos un buen camino, aunque con dificultades, pero poder soportar las cargas. Y tenemos que hacerlo. Es cuando nos hacemos merecedores de la justicia del Señor en sanidad, en prosperidad, pero no económica. Que tengamos esa bendición, gloria a Dios, pero no es la principal causa por la que debemos alegrarnos con el Señor y sentir respeto por el Señor. No es la principal causa. Cuando alguien le diga a usted que tiene grandes cosas para ti, diezma, ya va. Y el Señor, la primera gran cosa que me dio fue que me aceptó como su hijo. Y yo acepté que el Señor es el Padre. Entonces, que el Señor es el Padre. Oye, se está viendo mejor mi telefonito, gloria a Dios. Entonces, venimos nosotros como cristianos y adoptamos prácticas y normas que no son del Señor, porque son a nuestro parecer, dice la palabra aquí, que son normas a nuestro gusto, y no es la verdad. Las palabras del rey son como unos oráculos. Es decir, las palabras del Señor son como oráculos. No solo fue a los judíos, hermanos, es a nosotros mismos que el Señor nos habla. Y no errará su boca al pronunciar el juicio. Y no errará su boca al pronunciar el juicio. Les voy a leer Jeremías 8, que por aquí lo debo tener. Recuerden que yo no soy muy bueno para Jeremías 8. Y seguimos con la brujería. Que no solamente son los plateados, sí, el continente africano. Y veamos como ejemplo eso, cómo África no evoluciona. Por nada evoluciona. Tendrá mujeres muy hermosas, hombres muy altivos, pero no evoluciona por sus prácticas de hechicería. De hecho, hacen una fiesta que para la gloria de mi Dios no se hace en el continente americano. Pero allá todo lo que es parte de Asia y toda África y parte del Medio Oriente es brujería. De una manera increíble. Ponen a caminar cosas, las pasan por ahí por la red, hay que bloquear eso, porque a mí no me interesa saber eso. A mí me interesa saber de la gracia y cómo yo debo estar fortalecido en las cuestiones de Dios y obedeciéndole al Señor. Capítulo 8 de Jeremías. Mire cómo las congregaciones hacen brujería. En aquel tiempo, dice el Señor, arrojarán los caldeos fuera de los sepulcros los huesos de los reyes de Judá. Los sepulcros son las congregaciones, lo que nosotros llamamos sinagoga. Otros dicen mezquita, le dicen hoy en día. O nosotros decimos iglesia. Voy a la iglesia cuando eso no es iglesia. Eso es una congregación con un nombre, la congregación, y le ponemos un nombre de la Biblia. Moisés X. Pero son congregaciones. Y a la final son sepulcros. Son muertos celebrando su propia fiesta, lo dice la palabra también. Bendito sea Dios. Y los huesos de sus príncipes, sí, de sus ministros, entiéndanlo bien. Sí, ¿cómo entendí yo esto? No sé. Pero es lo que he ido aprendiendo. Y a veces veo a algunos hermanos que predican así. Yo me gozo. Yo digo, bendito sea el Señor. No soy el único. No estoy solo. Si va a haber algún mártir en este mundo, no es Bernardo nada más. Van a ser muchos más. Porque estamos naciendo en Cristo. No estamos naciendo en teologías ni dogmatismo religioso. Y los huesos de los sacerdotes, vuelvo y digo, sacerdotes no se refiere solamente a las congregaciones católicas, a cualquier congregación. Y los huesos de los profetas y los huesos de los habitantes, de los que habitaron Jerusalén. Cuando yo llego al Señor, lleno de fe, lleno de amor por el milagro que Él hizo en mí, me refiero a cualquier milagro, es cuando yo llego como cuando encuentro un trabajo, encuentro una novia. Le prometo el cielo y la tierra. Así el Señor nos promete a nosotros como novia del Señor el cielo, la tierra y el mar. Desde el principio del mundo nos los regaló. Y somos tan malagradecidos que nos cuesta mucho leer la palabra, que nos cuesta mucho interpretar la Biblia como la interpreto yo. A lo mejor no la interpretan ustedes, pero es que para ustedes hay un don distinto al mío. Pero lo único de lo que nos gozamos todos es ser hijos de Dios en la gracia de Cristo y en la misericordia y la fe del Señor que nos puso en nosotros. Cuando eso mora en nosotros, comenzamos a entender que pecamos y que tenemos que pedir perdón. Comenzamos a entender que el hermano que está en la congregación o la hermana es la que me va a hacer más juicio. Entonces tengo que ser
fuerte, soportar. Y eso me lo dice la palabra. Y cuando comienzo a comprender la palabra, desde mi percepción y desde lo espiritual, de mi espíritu con el Espíritu de Dios, entonces comienzo a darme cuenta de lo bondadoso y fiel que debo ser, lo agradecido que debo ser. Bendita sea la gloria de Dios. Y los dejarán expuestos al sol, a la luz pública, pues. Y los dejarán expuestos al sol y a la luna y a toda la milicia o estrellas. Cuando dice estrellas está hablando de los espíritus que moran en esos corazones, que no son espíritus de Dios, que son espíritus de engaño, que son espíritus de adivinadores, no de profetas, que son espíritus de mercantilistas, no, y de oportunistas, no son espíritus de santidad. Ellos quedarán expuestos, y de hecho hay muchos hermanos allí que salen por las redes con millones de seguidores que están expuestos hace rato. Pero ¿por qué tienen tantos seguidores? Porque ellos van a ir con estas estrellas y con estas personas del pueblo de Israel, que somos nosotros mismos, van a ir a juicio delante de los ojos del Señor. Y estrellas del cielo, que son las cosas que ellos han amado. Los espíritus malignos, los espíritus de engaño. Y a los cuales han servido y tras de las cuales han ido. Muchas veces hacemos un cumpleaños, por ejemplo. ¿Quién le dijo a ustedes que la Biblia celebra cumpleaños? Y los dos únicos cumpleaños que se celebran en la Biblia son de muerte, incluyendo al del último profeta. ¿Quién le dijo a ustedes que nosotros somos la Pascua del Señor? ¿Quién le dijo a ustedes que la Navidad se celebra guindando en las paredes y cosas de aquel señor con chiva que de santo no tiene nada? Que es hijo de la gran ramera, una creación de la gran ramera. Entonces, ¿en qué parte de la Biblia no entendimos que aquel pastor no puede lucrarse, o aquella pastora que no existe? De hecho, ya los dos son, de algún punto de vista, son antibíblicos. ¿Cómo es que entonces hacemos juicio a nuestro propio? Aquí lo leí, lo acabo de leer en Proverbios, no lo estoy diciendo yo para que no vayan a decir que yo lo interpreté como lo leí. Hacemos de nuestro propio conocimiento un Dios para nosotros. No es Dios. Por eso es que en Romanos también Pablo dice, cada quien con su Dios. Cada quien con su Dios, y ellos verán cómo van a hacer a la hora de rendir cuenta. Ahora que no sabía, también lo dice Proverbios, no son inocentes. También lo dice el Nuevo Testamento, no le hablo como a ignorantes. Pero bueno, y también dice la palabra que hacemos de animales y no sabemos diferenciar entre una cosa y la otra. Los cuales han ido, y a los que